Perlas del libro de Génesis. ¿De qué forma dolorosa experimentaron las consecuencias de su pecado Adán y Eva? ¿Qué aprendemos de la adoración de Abel y Caín? ¿Cómo entendemos sobre la existencia de las personas con quienes se relaciona Caín tras su expulsión? ¿Qué sucede con la descendencia de Set? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte que nos guíes a lo largo del estudio del capítulo 4 de Génesis. Nos ponemos en tus manos, Señor, para ser instruidos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Continuamos por nuestro viaje. Estamos en el capítulo 4 de Génesis. Estamos empezando un nuevo viaje. Y cada vez que usted estudia la Biblia se va a encontrar con nuevos mensajes, nuevas perlas. Continuemos predicando, testificando. Recuerden que la razón de ser de la iglesia, que la razón de ser de nuestro llamado, es que cumplamos con nuestro ministerio. Y nuestro ministerio tiene que ver con ser luz para las naciones. Invitemos a los hermanos, a los amigos, a las personas con quienes nos contactemos a estudiar la palabra de Dios. Ingresemos al estudio del capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció. En la versión Reina Valera, esta palabra, conoció, conocer, dentro de la unión conyugal, dentro del matrimonio, se entiende como tener relaciones íntimas, relaciones sexuales. Hay versiones que directamente dicen y tuvo relaciones íntimas, tuvo relaciones sexuales. Quienes sostienen que María, la madre de Jesús, se mantuvo virgen por el resto de su vida, olvidan que en el versículo 25 de Mateo 1 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En otras versiones, ¿qué va a leer usted? José y María no tuvieron intimidad hasta que dio a luz a Jesús. María, después de concebir a Jesús, tuvo su relación matrimonial como todo matrimonio, como toda pareja. Entonces hay que tener siempre en cuenta esta palabra, conoció, conocer. Dentro de la versión Reina Valera, conoció es tener intimidad. Nació Caín, el hijo primogénito. Cuando Dios le habla a Caín, a Adán y a Eva sobre el plan de salvación, ellos tenían la esperanza de que el Salvador llegue ya. Nació Caín, no era el Salvador. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. La historia, el registro bíblico de este capítulo 2, nos habla de Caín y Abel. Al final se menciona a Set. Y después, en el capítulo 5 del mismo Génesis, se menciona a otros hijos e hijas, donde dice, por ejemplo, en el versículo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El 2, varón y hembra los creó. El versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza. Y en el versículo 4 dice: después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿En qué periodo engendró los hijos e hijas?
Pero la historia del capítulo 4 es la historia de Caín y Abel. Adán y Eva solo son mencionados en esta primera parte, cuando nacen los dos. Luego viene la historia de Caín y Abel. Y aquí encontramos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y también encontramos una gran lección sobre lo que es adoración. Como mencionamos en el estudio anterior, Dios no indicó, por lo menos no está registrado en la Biblia, cómo debía ser el sistema de adoración, pero por lo visto sí les fue dicho. Hay muchos pasajes, muchas cosas en el Antiguo Testamento que no se mencionan, se da por entendido. Por ejemplo, la devolución de los diezmos se da por entendido que era una práctica común. ¿Por qué? Porque cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, le entrega los diezmos. No era algo nuevo. No era algo nuevo. O cuando dice el mismo Génesis que Abraham guardaba los preceptos, los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces había muchas cosas que se daban por sobreentendido, porque era algo normal, algo que se daba. Es como cuando escriben sus cartas los apóstoles, hay muchas cosas que lo dan por entendido, porque era una práctica común. Y cuando nosotros leemos en el presente le queremos dar otro significado. Versículo 2. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En el Edén, Adán recibió su trabajo. Y después Dios le dice, vas a labrar la tierra, con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Y esa misma costumbre, ese mismo hábito saludable continuó. Abel tenía su trabajo, Caín tenía su trabajo. Uno fue pastor de ovejas y el otro labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo. ¿Cuánto tiempo andó? ¿Cuánto tiempo pasó? No se menciona. Recuerden, para entender la Biblia hay que recurrir a la Biblia. Si la Biblia no lo dice, no necesitamos inventar nada. Sobre este capítulo se inventan muchas cosas. A muchos no les basta lo que dice la Biblia. Recuerden lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Dios y las reveladas nuestras. Pasó el tiempo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín presentó una ofrenda de su trabajo, lo que su trabajo producía. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel también trajo de su trabajo, lo mejor de su trabajo. Y trajo, dice, de los primogénitos de sus ovejas. Y es interesante leer esto de primogénito de sus ovejas. Más adelante, cuando ya Dios establece el sistema de adoración en torno al tabernáculo, se establece cómo es que se debe tratar a los primogénitos de los animales, incluido de las personas. Y aquí Abel lleva al primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren, si Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no a la de Caín, es porque Dios ya había dejado estipulado cómo debían presentarse, qué es lo que debían ofrecer, cómo debía ser el sistema de adoración. Y aquí encontramos nosotros una gran perla. En la Biblia encontramos cómo debe ser la adoración. La adoración no está supeditado a lo que se nos ocurra a nosotros, sino a cómo Dios lo ha establecido. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda.
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. ¿Y por qué no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Porque si bien es cierto, Caín presentó de su trabajo, no había presentado lo que se le había pedido. En la adoración a Dios no se trata que tú le des lo que a ti te parece, se trata de darle a Dios lo que Dios ha pedido. Por eso es que reiteramos una y otra vez, tenemos que aprender a ceñirnos a lo que está escrito. No miró con agrado, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Una persona enojada, decaída. Miren que este es el único punto que tenemos nosotros para partir, para entender por qué Caín quita la vida a Abel. Se enojó mucho. Cuando nosotros no ponemos un freno, un alto al enojo, el enojo puede ir aumentando y aumentando hasta llevarnos a situaciones como llevó a Caín. ¿Qué otras cosas contribuyeron para que Caín tome la decisión de matar a su hermano? No nos lo dice la Biblia, pero nos dice que se ensañó Caín en gran manera, se enojó, dice otra versión, y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque su ofrenda había sido rechazado. No había sido visto con buen agrado, no fue acepto a Dios. Y esta perla debemos tenerlo muy claro. En cuanto a la adoración, no se trata que tú le des a Dios lo que a ti te parece, sino que te presentes ante Dios como Él así lo ha establecido. Hay personas que dicen, no tenemos que adorar en sábado, puede ser cualquier día. Puedes adorar cualquier día, pero en el sábado tienes que hacerlo como el Señor lo ha establecido. No somos nosotros los que determinamos cómo adorar a Dios, sino Dios lo ha establecido así. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis vimos cómo es la adoración celestial. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? El enojo de Caín era evidente. Si bien es cierto que Dios lee las intenciones, los pensamientos, sabe cómo estamos por dentro, también es evidente que el enojo puede ser fácilmente visto por los demás. Cuando usted está enojado, cuando usted está decaído, todos lo pueden percibir. Quizás le ha sucedido alguna vez que a usted le han dicho o usted ha dicho, ¿por qué estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Por qué estás así? Estoy bien, todo está bien. Porque el enojo, el decaimiento es evidente, se muestra en el rostro. Y ahora Dios le da un consejo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y tú te enseñorearás de él. Y tú, dice otra versión, la nueva traducción viviente, tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes someter al pecado. Decíamos ayer, ¿se puede vivir sin pecar? Miren, en Judas 1:24 dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída.
Efesios 6 dice que tenemos toda la vestimenta, la vestidura de Dios, para vestirnos y para ser vencedores. Podemos, y como mencionamos ayer, el pecar es una decisión, y aquí lo vamos a ver. Dios le habla con claridad a Caín, pero Caín decidió pecar. Y cuando uno decide pecar, lamentablemente ya no hay razones que valgan. Ni Dios mismo pudo hacer cambiar a Caín. Y aquí encontramos una vez más la gran perla de el respeto que tiene Dios por el libre albedrío. Si bien hicieres, si haces lo correcto, serás aceptado. Tenemos que vivir, servir, adorar en armonía con lo que Dios ha establecido, no en función a lo que nos parece. Esa perla, regístrelo bien, anótelo bien. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, lamentablemente cuando una persona ha decidido hacer algo, por más razones que le den, ya no quiere volver. Es como que hubiera pasado la línea del no retorno. Y algo similar sucedió con Judas. Juan 13, 26, 27. Allí en la cena, en la última cena, Jesús dice: uno de ustedes me va a engañar. A quien yo diere el pan mojado, él es. Judas quedó evidenciado por Jesús. Así como Dios le habló a Caín, Jesús le habló a Judas, pero Judas ya había decidido pecar y consumó su pecado. Y es lo que hemos visto ayer en Santiago. Santiago capítulo 2, ¿verdad? Donde se nos habla acerca de cómo es la progresión del pecado en la vida de la persona. Es Santiago capítulo 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lamentablemente, cuando usted ya se propuso pecar, no hay nada que le va a hacer cambiar, salvo que usted quiera y decide escuchar la voz de Dios. Dios habló a Caín, pero él no retrocedió. Jesús habló a Judas y Judas no retrocedió. Salió al campo y mató a su hermano. Adán y Eva experimentaron en carne propia las consecuencias dolorosas de su pecado. Dios les había dicho: el día que coman van a morir. Ellos aún no habían muerto, pero vieron a su hijo morir a manos de su hermano. Se dice que lo normal es que los hijos entierren a los padres. Y si bien es cierto que duele enterrar al padre o a la madre, se dice que es mucho más doloroso enterrar a un hijo. Y en este caso, Adán y Eva tuvieron que enterrar a su hijo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Una vez más, Dios hace una pregunta. ¿Sabía Dios dónde estaba Caín, Abel? ¿Sabía Dios que Abel había sido asesinado? Sí, lo sabía. Como mencionamos, las preguntas de Dios son para que nosotros nos demos cuenta. ¿Dónde estás tú?, le dice a Adán. Y Adán respondió: tuve miedo y por eso me escondí. Pero ¿saben la diferencia entre Adán y Eva y Caín? Es que Adán y Eva, tras buscar que defenderse, es como que ellos reconocieron su culpabilidad. Reconocieron. Pero como vamos a ver,
a lo largo de lo que resta de este capítulo, Caín no muestra ni la menor intención de arrepentimiento. No hay visos de arrepentimiento. ¿Dónde está tu hermano? Las preguntas de Dios tienen como objetivo, que nos demos cuenta de nuestras acciones, que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Y él dice, no sé. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y aquí encontramos una de las primeras mentiras pronunciadas por un ser humano. Ya vimos a Satanás, que es el padre de la mentira, utilizando la mentira, la media verdad, para hacer caer a Eva. Dice, no sé. ¿En verdad él no sabía? Él sabía. Y todavía responde algo más. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Me estás diciendo dónde está? Él sabrá dónde está. Y a veces nosotros como Caín creemos que Dios no sabe. A veces nosotros creemos igual que Caín que Dios no sabe lo que estamos haciendo, que Dios no está enterado de lo que hemos hecho. Nos engañamos. Él lo sabe todo. Como dice el salmista, ¿a dónde me iré? Si me voy al extremo de la tierra, estás ahí. Me voy a lo profundo del mar, estás ahí. Me voy a lo alto, estás ahí. No hay forma de escapar de Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esta pregunta también es aplicable a nosotros. ¿Somos nosotros guarda de nuestros hermanos? El libro de Ezequiel dice que sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Si vemos a alguien que está pecando y no le decimos que está pecando, su sangre será imputada a nosotros. Por lo tanto, nosotros debiéramos advertir a las personas que están en pecado, sobre lo que desencadenará si no se arrepienten. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Ahora Dios va más allá. El otro estaba en una especie de negación, Caín estaba en una especie de, yo no sé, por ahí debe estar. Y ahora Dios como que le empieza a cercar aún más. ¿Qué has hecho? Y ahora Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. ¿Habla la sangre? ¿La sangre tiene voz? Claramente este es un lenguaje figurado, es un simbolismo. De la misma manera que cuando se abre el quinto sello, las almas dice que están debajo del altar y claman, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Se dan cuenta el simbolismo? Los muertos no hablan, la sangre no habla, pero sí, el ver la sangre, nosotros podemos entender muchas cosas. Uno de ellos, que a alguien le han quitado la vida. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tú has matado a tu hermano. Caín es evidenciado, es puesto al descubierto, igual que Judas. Judas fue puesto al descubierto. ¿Se arrepintió Judas? No. ¿Se arrepintió Caín? No. Lamentablemente no. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Una maldición divina ya había caído sobre la serpiente y sobre la tierra. Génesis 3:14, 3:17. Ahora por primera vez cae sobre un hombre. La frase traducida maldito seas de tu tierra, con igual exactitud puede ser traducida tú eres más maldito que la tierra. Esas traducciones tienen que ver con qué tan literales son con el original. Es maldecido por haber derramado la sangre de su hermano. Y esto de derramar la sangre es un pecado muy, muy delicado. Es un pecado muy sancionado por Dios.
Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Miren, para que podamos entender. En Levítico 18:28 dice, así que no contaminen la tierra, le dice Dios a su pueblo, a los israelitas. No contaminen la tierra ni den motivos para que los vomite de ella, así como vomitará a los pueblos que viven allí ahora. ¿Por qué fueron vomitados los cananeos? Porque habían contaminado la tierra con sangre, con sus pecados. ¿Por qué fueron expulsados los judíos de sus tierras y llevados al cautiverio? Por haber derramado sangre, por haber contaminado la tierra con sus sacrificios humanos. Dios les había advertido. Y ese mismo principio encontramos aquí. Sería expulsado del lugar donde estaba, sería extranjero, errante. Y lo mismo se le dice a los israelitas: si ustedes pecan, van a ser llevados a naciones que ustedes no conocen. El pecado, el derramamiento de sangre, es un pecado muy grave. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué encontramos aquí? La sentencia divina convirtió la crueldad de Caín en desesperación. Aunque Caín merecía la pena de muerte, un Dios misericordioso y paciente le dio una oportunidad más de arrepentirse y convertirse. Pero ¿qué sucede? En vez de arrepentirse, Caín se quejó de su castigo como que era más severo de lo que él merecía. Y no encontramos ni una palabra de dolor. Ni una sola palabra de dolor salió de sus labios, ni aún un reconocimiento de culpa o de vergüenza. Nada, sino la triste resignación de un criminal que comprende que es impotente para escapar del castigo que merece tan justamente. No hay signos de arrepentimiento. Por eso les digo, tiene un símil con Judas. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Hay una discusión si esta señal era visible, no era visible. Miren, en cuanto a que si la señal era visible o no visible, en Levítico 19:28 habla acerca de no hacer marcas en el cuerpo. Nada de rasguños, nada de tatuajes. Si nos ceñimos a ello, esta marca no era física. Entonces nos encontramos nosotros con un severísimo castigo que cae sobre Caín, pero caería un castigo mucho más severo sobre aquel que matara a Caín. Aquí ya nos está hablando implícitamente de que hay otras personas que ya habitan en la tierra. A Caín se le concedió una protección especial en armonía con el principio. Recuerden Romanos 12:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cizaña debe crecer junto con el trigo. Debe permitirse que los frutos del campo alcancen su madurez a fin de que se manifieste el carácter de su semilla. Recuerden Apocalipsis 12. La mies madura, las uvas maduras, llega el día de la cosecha. La vida de Caín y de sus descendientes habían de ser la manifestación de la obra completa del pecado en los seres racionales. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La referencia siempre es el Edén. Aún estaba allí el Edén.
No sintió ni remordimiento ni arrepentimiento Caín, sino tan solo la pesada carga del desagrado de Dios. Se alejó de Dios, dejó la presencia divina, probablemente para no volver nunca, y comenzó su vida de errante en la tierra de Nod al este del Edén. Esta tierra antediluviana, cuyo nombre significa errante, huida o exilio, llegó a ser el hogar de los impíos descendientes de Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Hay mucho que se ha dicho sobre este pasaje. ¿De dónde sale la esposa de Caín? Miren, la súbita mención de la mujer de Caín, si nos ceñimos a lo que dice la Biblia, no vamos a tener ningún problema. Como ya leímos en Génesis 5:4, dice que Adán engendró hijos e hijas, además de los 3 hijos cuyos nombres se dan: Caín, Abel y Set. Los primeros habitantes de la tierra no tuvieron otra elección sino casarse con sus hermanos y hermanas, a fin de cumplir la orden divina de fructificad y multiplicaos. Esa fue la orden, recuerden Génesis 1. También Hechos 17:26. Que esa costumbre continuó practicándose durante mucho tiempo, lo podemos ver en el casamiento de Abraham con su media hermana Sara. Posteriormente, se prohibieron tales casamientos en Levítico 18:6 al 17. Ya no había necesidad. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Solo se mencionan los nombres de las generaciones siguientes. Ellos se parecen a los de alguno de los descendientes de Set, como por ejemplo Irad, Jared, Mehujael y Mahalaleel o Metusael, ¿no? Algunos nombres, algunos dicen, es la misma descendencia. Claro que no es la misma. Tenemos la línea de Caín y la línea de Set. El pueblo de Dios y el pueblo que rechaza a Dios. Desde el principio tenemos los 2 tipos de adoración. Vieron en Caín y Abel. Tenemos los 2 pueblos, los descendientes ahora de Set y los descendientes de Caín. Siempre tenemos nosotros los 2 pueblos desde el principio. El pueblo de Dios y el pueblo que conoce en parte a Dios, conoce algo de Dios, pero que no quiere saber nada de Dios. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Lamec fue el primero en pervertir el matrimonio tal como fue establecido por Dios, convirtiéndolo en la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne, sin tener siquiera el pretexto de que la primera esposa no le daba hijos, porque ambas tienen hijos. La poligamia fue un mal nuevo que se arraigó durante largos siglos. Los nombres de las mujeres de Lamec sugieren atracción sensual. Ada significa adorno y Sila quiere decir sombra o tintineo. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Miren, en la Biblia nosotros nos encontramos con nombres que se mencionan porque juegan un papel, porque hicieron algo trascendente. Los nombres de los 2 hijos de Ada no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia. Su significado no es claro, pero ¿qué? Dice que era padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Se van dando los primeros oficios. Ya Caín era un ganadero, ¿verdad? O un agricultor. Abel era un ganadero. Y dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Y qué sabemos de Jubal?
Él fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, el primer instrumento musical del mundo. ¿Qué tocaban? Arpa y flauta, pero en sí no era el arpa, ¿verdad? Sino era la lira. Pero, como nos resulta más conocido, se lo traduce como el arpa. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Es interesante que se nombre a Naama. ¿Qué hizo Naama? ¿Solo fue la hermana de Tubal-Caín? Generalmente no se nombra a las personas que no hicieron nada. Algo hizo Naama, aparte de ser la hermana de Tubal-Caín. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Cuando se menciona un nombre es porque algo hicieron. Tubal-Caín, ahora que es, él es el artífice en bronce y hierro. Aprendió a trabajar sobre los metales. Y dijo a Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En este versículo 23 y 24 encontramos nosotros la primera forma poética hebrea. Vamos encontrando a los primeros herreros, ¿no es cierto?, al músico, y ahora encontramos al primer poeta. Un canto. Hasta donde se sepa, este canto constituye la primera composición poética del mundo. Y él dice, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. Y esto de 70 veces 7 lo encontramos a lo largo de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debo perdonar? 7 veces, y Jesús le dice 7 veces no, 70 veces 7, para indicarnos que no se cuenta cuántas veces perdonas. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Volvemos ahora a Adán y a Eva. Con ellos empezamos y con ellos vamos a terminar esta parte del capítulo 4. Conoció de nuevo a Adán a su mujer. Volvieron a tener intimidad. Recuerden, la palabra conocer es intimidad. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set. Y Set es muy importante, porque a partir de la descendencia de Set, dice el versículo 26, le nace un hijo, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En su tiempo comenzó un culto más formal. Los hombres habían invocado al Señor antes de que naciera Enos, pero a medida que transcurrió el tiempo surgió una distinción más pronunciada entre los que adoraban al Señor y los que lo desafiaban. La expresión invocar el nombre de Jehová se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar, como lo hace aquí, un culto público. Salmo 79, 6, Jeremías 10, 25, Zacarías 3, 9. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por un lado, el pueblo, los descendientes de Caín, y por otro lado, los descendientes de Set. Y después del diluvio, los descendientes de Noé, bajo la línea de Cam o Canaán, que es su hijo, su nieto en sí, en la línea de los enemigos del pueblo de Dios. Siempre a lo largo de la historia ha existido esos dos grupos. Y por eso Jesús también habla de los dos grupos, trigo, cizaña, sensatas y no sensatas. Siempre, corderos y cabritos, siempre vamos encontrando los dos grupos. ¿Cuál es la perla con la cual se va a quedar usted?
¿cuál es la perla que va a empezar a practicar? Para mí particularmente es: adoremos a Dios como Dios quiere ser adorado. Que Dios te bendiga. Amén.